funciona, sí. Yo le pasaré, ¿no? Porque hablo yo. ¿Cómo le paso? Espera. Pero Bueno, pues ahora salió. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a otro nuevo ciclo del Fórum Larramendi, después de 2 años de parón obligatorios. Yo creo que es un ciclo muy bonito, profundo. Le hemos llamado contextos y testigos. Contextos duros, los que nos está tocando vivir, contextos de guerra, contextos de pandemia, contextos también un poco más profundos que vienen un poco más de lejos, contextos de superficialidad o de un pensamiento cultural que no acaba de convencernos, gente muchísima en búsqueda. Y entonces hemos intentado dar una respuesta buscando en esos contextos duros, difíciles, nuevos, de cambio de paradigma, testigos que han reflexionado, que han pensado sobre estos entornos duros que nos está tocando vivir, bueno, o esperanzadores cara al futuro, ¿no? Hoy tenemos a Pedro Miguel Amet, que nos va a hablar de la guerra civil, desde un punto de vista que después presentará José Mari Urquía más de cerca. El jueves que viene, dentro de estas 4 conferencias, el jueves que viene nos viene un militar de rango, un capitán de fragata, que es profesor del Instituto de Estudios Estratégicos, de todo lo que es la estrategia militar, y ha escrito mucho, ha profundizado mucho sobre la teoría de la guerra, cómo ha ido evolucionando la teoría de la guerra, las guerras asimétricas sobre todo, ¿no? Tal como estamos viendo ahora, ¿no? Rusia tiene una guerra, pero Ucrania está toda ella metida en la guerra, ¿no? Y claro, esas guerras asimétricas dejan mucho, mucho dolor, cambios sociales, etcétera. Federico Aznar, capitán de fragata, el 12 de mayo, el jueves que viene. Después, en todo esto, lo que es el contexto del pensamiento actual, de aquello que el sentido de la vida, cómo va de alguna forma siendo reflexionado, pensado de otra forma, o, bueno, aceptado, no por todos. Es un gran filósofo, Jesús Conil, el que nos va a hablar de las raíces corporales y religiosas de la razón humana. Es un gran conocedor de la filosofía de los filósofos actuales, de Nietzsche, y la reflexión que hace son muchos los libros que está tan... La última vez que estuvo aquí habló también sobre la intimidad corporal, la intimidad de la persona humana, desde el cuerpo incorporado de alguna forma a la razón. Nos va a hablar de las raíces corporales y religiosas de la razón humana, de Nietzsche frente a Habermas. Y el último, pues es otro catedrático de la Universidad de Salamanca, estuvo también aquí, Enrique Bonete, es un filósofo creyente, muy profundo conocedor de las teorías éticas ante la vida, ante la muerte,
últimamente está reflexionando sobre el morir, el sentido del morir. Y eso es lo que le hemos pedido también en el contexto que nos ha dejado la pandemia y los miedos que nos han surgido ante esa etapa un poco final de la vida que hemos tenido que confrontar muchos. Pues se va a llamar el contexto ético ante el morir. Yo creo que ha escrito varios libros y estará bien. O sea que invitaos para que sigamos estos debates que hoy empezamos con Pedro Miguel Amet, compañero jesuita, con alma de poeta, alma de poeta. Yo creo que lo que decía de ti Antonio Blanch, descubrir el fondo oculto de las cosas, o lo que Pedro Miguel siente como el gran hueco o el corazón y el alma de la realidad sensible y natural que palpita serenamente en su simple y sencilla apariencia cotidiana. Ir a lo profundo, ver el alma de las cosas. Actitud que le convierte ciertamente en el gran poeta contemplativo que es, un penetrante descifrador de los enigmas singulares de cada cosa. Bueno, ha escrito muchísimo, no solo sobre poesía, tiene 10 publicaciones de poesía desde el año 1960, El alegre cansancio, pero después ha ido publicando Volver a andar la calle, Génesis de la ternura, Las palabras pequeñas, El mar dentro, La luz recién nacida. Tiene muchos ensayos, algunos sobre la poesía, otros sobre la religión, sobre la fe, ensayos. Es un gran experto también del cine. Su primera aproximación de alguna forma a un jesuita profesional que empieza su tiempo de magisterio empezó desde, diría yo, desde el cine. Por eso uno de los primeros ensayos que publicó en 1969 es Lecciones de cine. Lecciones de cine. Pero después tiene La rebelión de los teólogos, Caminos de liberación interior, Llama mi libertad, El verbo se hizo imagen, La seducción de Dios, y después tiene 14 biografías, historias de muchos personajes, muchos jesuitas, muchos, bueno, vamos a decir, del mundo religioso, el Pedro Claver, José María Rubio, el padre Arrupe, pero también Yo te absolvo, Majestad, Confesores de Reyes, o La Santa de Galdós, un personaje histórico de Fortunata y Jacinta, Un hombre para los demás, Joaquín Ballester Lloret, fundador de Fontilles, 10 Alegría, un jesuita sin papeles, La aventura de una conciencia, José María Llanos, que hoy seguramente que hará referencia a él también, biografía del jesuita que militó en las dos Españas y eligió el suburbio. El alma secreta del mártir Óscar Romero, y después tiene muchas novelas, bien buenas, que se leen muy a gusto y muchos de vosotros los habéis leído ya. Yo tengo un recuento de 16, por lo menos, novelas, ¿no? Bueno, esto es mi cuerpo, ya el teólogo prohibido, o El caballero de las dos banderas, Ignacio de Loyola, el esclavo blanco, Pedro Claver, Las palabras calladas, Diario de María de Nazaret, El aventurero de Dios, Francisco Javier, después el místico Juan de la Cruz, El último jesuita, la dramática persecución contra la Compañía de Jesús en tiempos de Carlos III, Las palabras vivas, Confesiones de Juan, el discípulo predilecto de Jesús, de San Pablo, El resplandor de Damasco,
o también No sé cómo amarte, cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret, ¿no? Para alcanzar amor, también de Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas. Y ahora, pues acaba de publicar hace unos meses Las trincheras de Dios. Dejamos a José María Urquía que haga la presentación. Eskerrik asko eta bihotzez eskertzen dizuet denoi berriro gurekin izateagatik Forum Larramendi hontan 2019 izan zen azkeneko ekitaldia pentsatzen dut eta hortik pasadia bi urte edo bi urte luze, baina postutzen gea berriro zuekin izatea. Nos alegramos mucho, os damos la bienvenida al Forum Larramendi, recordamos que la situación triste de la pandemia nos ha dejado sin vuestra compañía todos estos 2 años largos, pero otra vez con este ciclo que especialmente ha organizado José Mari Echeverría nos volvemos a ver. Y hoy tenemos la suerte también de tener a nuestro Pedro Miguel Lamet, jesuita, como se ha dicho, y escritor de muchos sesgos, de muchas vertientes, de muchos matices y de muchas obras. Y en esta ocasión, me voy a limitar a ello, nos ofrece una novela histórica con perfiles quizás autobiográficos que se llama Las trincheras de Dios y que tenéis ahí un ejemplar y que me consta que es una obra que está teniendo éxito dentro de lo difícil que es que los libros tengan éxito y que parece que va a tener mayor aún. Bueno, el libro, como podéis imaginaros, se sitúa en un contexto social, político, muy de esta época donde se están haciendo revisiones de nuestra historia reciente, sobre todo la Guerra Civil de 1936, la terrible guerra del siglo XX, de las pocas que hubo en ese siglo XX, ahora tenemos desgraciadamente una, cuyas consecuencias, aquellas y estas, resaltan, a mi juicio, de nuevo nuestra condición tristemente cainita, especialmente quizás entre nosotros, pero ese odio entre unos a otros que lleva de repente a crear en cualquier momento o en momentos tristes nada menos que una guerra. Porque la guerra de Ucrania también se puede considerar como una guerra civil del siglo XXI, una guerra donde se están muriendo y matando casi primos hermanos. Son personas muy próximas unas de otras. Bueno, pues en ese contexto, la novela de Lamet nos ofrece basándose en la guerra civil, nos ofrece una reflexión profunda sobre los odios fratricidas y sobre todo la realidad de la vida de los aniquilados, sus sufrimientos. Es decir, como él dice, esas vidas segadas, ese dolor, esa sangre, esas familias destrozadas eran la única verdad de la guerra. No quien estuviera en razón en ella, si es que en una guerra alguien tiene razón, es la mayor sin razón, pero es el sufrimiento de cada uno de los que está viviendo esa guerra, bien de un bando, bien de otro. La trama de la novela de Lamet se centra en 3 personajes principales. El hilo conductor lo lleva un jesuita filósofo que se llama Fernando de Huidobro, es alumno de Heidegger y regresa precisamente a España para servir, para dar su servicio en uno de los bandos de la guerra. Huidobro se presenta en él a esa tercera España, ni los rojos ni los azules. Es esa tercera España que busca la justicia, la paz y la reconciliación. Y cuando yo veía estas palabras, me acordaba de Azaña, que también sale en este libro. Azaña, el presidente de la República, cuando el año 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona, la guerra todavía no ha terminado, dijo aquella célebre frase de paz, piedad y perdón. Lúcida frase en ese momento, pero ciertamente no hubo después ni paz, ni piedad, ni perdón. El segundo personaje de la novela es Milagros Aguilar. Es una sevillana de familia conservadora que también tiene muertos
en su lado, en su bando, vamos a decir, y que investiga, es uno de los motivos, investiga la guerra civil en España, pero sobre todo con un matiz muy importante, quiere conocer toda la verdad y en especial el factor religioso de la guerra. En el libro de Lamet podéis ver ese gran tema: qué hizo la religión realmente, qué iglesia, quiénes estuvieron ahí, cuál fue realmente la razón de ser de la religión y la iglesia en esa guerra. Y el tercero personaje es el marido de Milagros, que es Jordi Casanova, que es un socialista catalán que llegará a ser luego juez de la audiencia. Y el matrimonio tiene 2 hijos y también por crisis, cada uno está en un lado, vamos a decir, cada uno piensa o ve las cosas de un lado, va a haber una crisis por diferencias ideológicas en ese matrimonio. Lamet trata de situarse en una clave objetiva, dentro de lo posible no es sectario, en principio no toma partido, y refleja muy bien, en el libro se lee el contexto social del inicio de la guerra civil, el político, el cultural, el económico, cómo estaba el país en la Segunda República, la llegada de Azaña al poder, que fue muy discutida, como sabéis, y sin olvidar también la realidad social, que era terrible, las injusticias sociales, el caciquismo, la pobreza, el fracaso de los políticos, la función de la religión católica y sus derivadas, el anarquismo, el anticlericalismo, el nacionalismo. Hay una relación de toda una serie de ítems que están ahí explicando, tratando de ver lo que fue la guerra. En suma, tantas lacras que llevan a un momento crítico. Pero, como señala también Lamet, y cito, la suerte de un país en el inicio de la guerra está ya echada, la deriva está echada, y con ella el comienzo de la guerra civil, sin duda más sangrienta de nuestra historia, una de las guerras terribles del siglo XX, larga guerra, y con unas consecuencias terribles. La dictadura, una de las dictaduras más prolongadas, la de Franco, hasta 1975, desde el final de la guerra, nada menos que hasta el 25 de noviembre de 1975. Y como siempre en ese contexto, Lamet pone que el único o uno de los grandes perdedores va a ser siempre uno, sea de un bando o sea del otro, el sufrido pueblo muchas veces manipulado. Cuando vemos ahora la terrible guerra de Ucrania, pensamos muchas veces en eso, en esas pobres gentes, esos pobres niños, esas pobres mujeres que se preguntan, ¿y todo esto por qué y para qué? Bien, fue aquella guerra, la nuestra, entre hermanos, la más odiosa que pueda haber, la más antinatural y abyecta. Y para terminar, quiero recordar ya entre nosotros a 2 personas que reflexionaron y que vivieron esa guerra civil y que seguro que vosotros quizás recordaréis. Uno es José de Arteche. José de Arteche, en su obra de 1970, El abrazo de los muertos. José también tuvo que estar en un bando porque le tocó. No le perdonaron tampoco porque estuvo en aquel bando, y él mismo, que era un hombre católico, ferviente, casi jansenista, escribió el dolor que suponía para él esa guerra, y lo que él en el fondo buscaba era la fraternidad y la paz. Es muy bonito sobre José de Arteche la crítica que hace, o digamos, la reflexión que hace Gregorio Marañón de esa obra, de la obra del abrazo de los muertos. Y realmente es un diario de guerra, lo que él vivió, de un hombre que, bien sabéis, vasco, nacionalista, católico a ultranza, y se vio protagonista o se vio en un lugar, en un momento en esa guerra. Tuvo que estar ahí, pero dentro de su vida latía el espíritu de libertad, de caridad y de trascendencia. Y Arteche vive un conflicto interior. Primero, el miedo a morir que tienen todos en la guerra. En algún momento, creo que Lamed dice los soldados que van a morir le piden que les dé un beso, que les dé un abrazo antes de ser fusilados, ¿no? Miedo a morir, y él también miedo a matar, a disparar. Y también dónde está la fe en ese sentido. Dice, la fe, ¿dónde estaba? Estaba en bancarrota la esperanza.
Y hay una reflexión de Arteche, y termino ya, dice, cuando ahora rezo el Padre Nuestro y llego al hágase tu voluntad, necesito hacer un esfuerzo para acomodarme a lo que digo, pero en realidad nunca paso de un razonamiento fatalista. Jamás llego a ofrender, mejor dicho, jamás llego a la ofrenda sincera y generosa del corazón. Es la reflexión de un hombre que vivió la guerra y que también la sufrió en ese lado y las consecuencias que tuvo para él durante muchos años en su vida. Y el otro es alguien que yo conocí, el doctor Barriola, que a través de sus diarios, Barriola íntimo, un hombre católico, un hombre nacionalista también y que sufre la guerra también, desde un lado, encarcelado en Porlier, y él, como profundo religioso, ve ciertos desmanes de aquellos capellanes que estaban en la cárcel. Es una reflexión también muy interesante. Bueno, nada más. Tu libro me ha permitido, y es con esto termino, que ojalá estos textos, el tuyo, Pedro Miguel y otros, nos sirvan para reflexionar a cada uno el momento que vive, sabiendo que el odio y el rencor nos llevarán siempre al desastre y están latentes, pero también sin olvidar que la paz es fruto de la justicia y sin ella nunca habrá paz. Gracias y te doy la palabra. Gracias. Queridos amigos, muy alegre de estar de nuevo con vosotros, pasada este paréntesis tremendo de la pandemia, y de charlar sobre este tema que ha ocupado parte de mi vida últimamente. Agradezco a los dos José Marías su generosa presentación y bueno, como va arreciando el tiempo, voy a centrarme evidentemente no en contar la novela, porque si no la desfloraría e evitaría que vosotros podáis leerla tranquilamente, porque me he esforzado mucho, eso sí, en que sea amena. Pero realmente estos libros sesudos sobre la guerra y demás se caen de las manos. Muchas veces son difíciles de leer, a no ser que se tenga una afición especial a esos temas, que hay gente. Y yo he querido que sea una novela interesante, ¿no? Con un cierto suspense, ¿no? Con aquella fórmula que el padre Stelling daba para el cine y que me parece fundamental, ¿no? Que es arranque intrigante, interés creciente y final sorprendente. Eso es lo que realmente a veces capta al lector. Bueno, pues yo en esa novela he intentado relatar de una forma comprensible esos hechos que todo el mundo conoce, pero que a veces no ve recopilados de una forma, sobre todo, imparcial. La mayor parte de los historiadores más sesudos, incluso, son enormemente proclives a ver las cosas desde un lado. Y eso, claro, quita objetividad a la historia. Y, en segundo lugar, sobre todo también me ha interesado mucho, en aparte de los hechos, pues presentar esa tercera vía que ha habido en la guerra y que casi ninguno de nosotros conocemos. Vemos los rojos y los azules, pero existía otra gente, entre ellos el padre Huidobro, que realmente consiguieron hacer un esfuerzo importante para la paz. Ya entonces, cuando estaba muy claro quién eran, sobre todo para algunos, quién eran los buenos y quién eran los malos. Bien, yo aquí no voy a contar la novela, pero me voy a centrar en dos aspectos. Primero, en el factor religioso en la guerra civil, que es un elemento que se ha estudiado mucho sesudamente también, pero que la gente no conoce los matices, lo ve de una forma claroscura. Y el personaje del padre Huidobro, de Fernando de Huidobro, porque en este momento de la historia de España, en que estamos con la revisión y el proceso de la memoria histórica, es un personaje que me parece providencial. Bueno, pues ¿en qué consiste ese factor religioso en la guerra? En primer lugar, pues yo diría que existen unos antecedentes. Las flores no nacen por generación espontánea. Hay elementos, nutrientes y semillas que hacen que las flores nazcan. Y la tremenda flor sangrienta de la guerra nació en España porque ya había un humus, de algún modo. Y ese humus está caracterizado básicamente por tres países que ya vivían algo parecido.
Francia, en el momento en que, con la República, la Segunda República, aborda el tema de la cuestión religiosa, que tenía antecedentes ya en el Mediterráneo y demás, y que hace pues esa separación Iglesia y Estado. Un poco incluso en contra de la educación laica, la disolución de las órdenes monásticas, la expropiación de bienes, etc. Los portugueses también tuvieron su momento, incluso con Salazar, ¿no? En 1911 la política laicista ya emprende contra la Iglesia. Y por último Italia. Italia, todo el mundo conoce la cuestión romana. La cuestión romana básicamente es la separación del Vaticano, tutelador, que tutelaba el país. Y realmente estos antecedentes vienen en España porque en España había un caldo de cultivo fuerte. Había un fuerte anticlericalismo ya. Tardini, el embajador vaticano, el diplomático, aparece en un momento determinado, en 1934, y en sus notas de viaje dice: los españoles son así, enredo, lío, mezcla de bondad y malicia, de fe e incredulidad, de iglesia y anticlericalismo. No deja de ser curioso que, por ejemplo, la revista italiana Vita e Pensiero denunciara en 1971 la escasa sensibilidad social de la Iglesia española, que aquí no había mucho interés por lo social, o la falta de cultura de los curas, el bajo nivel de cultura de los curas. Pérez de Galdós, eso lo tiene muy presente. Generalmente la gente habla de Pérez de Galdós como un anticlerical, y lo era, pero era un cristiano profundo, como está muy de patente en sus grandes novelas como Misericordia, Fortunata y Jacinta, etc. En fin, Nazarín. Esto hace que en un primer momento la Santa Sede desconfíe. Otra cosa, un tópico de la gente, es que la Santa Sede aplaudió inmediatamente la aparición de los militares, la rebelión militar en España. No es así. La Iglesia se mueve con movimientos paquidérmicos y es muy prudente. Y entonces el Vaticano tuvo muchísimo cuidado. Y el nuncio Tedeschini se mostró cortés y deferente con el nuevo presidente de la República. Y según el posibilista Ángel Herrera Oria, director del prestigioso diario católico El Debate, estaba en escasa armonía con el integrista cardenal Segura, que se había manifestado claramente en contra. Estas negociaciones habían conducido incluso a un primer acuerdo en septiembre de 1931, que reconocía la personalidad jurídica de la Iglesia, autorizaba la existencia de las órdenes religiosas y permitía el ejercicio de la enseñanza. El clima, ya sabéis cómo se enrareció en la calle, el pistolerismo. Es decir, el gran error de la República fue armar al pueblo, fue armar a los obreros, a los campesinos. Y allí fue el desmadre. Y entonces se produce, por otra parte, pues la necesidad de decir hay que acabar con la Iglesia. Pero en un primer momento, acabar con la Iglesia era acabar con toda la enseñanza, era acabar con toda la cultura española, y tuvieron un poco de miedo. Y dijeron, ¿cómo herimos a la Iglesia de una forma importante? Nos cargamos a la Compañía de Jesús. Realmente los jesuitas, con su cuarto voto de obediencia al Papa, están sometidos a una potencia extranjera. Y esa fue la excusa para realmente acabar con la compañía. Lo demás, diríamos que la prohibición de la enseñanza, la laicidad, etcétera, el divorcio y la enseñanza laica y demás, fue viniendo después, y sobre todo el tema más importante para Azaña, que era un visionario de la libertad de enseñanza desde el punto de vista suyo, es decir, tener la enseñanza lo era tener todo, pues es el tema de la enseñanza laica. La guerra no fue al principio una cruzada. Esto es otro error que la gente tiene. Está claro que los católicos apoyamos inmediatamente la guerra. No fue así. Fue la propia Iglesia la que bautizó la guerra. Es decir, los generales sublevados, empezando por Franco, no eran especialmente católicos. Al revés, Franco era más bien bastante indiferente en el tema religioso al principio.
porque luego me contaba Llanos, el padre Llanos, que cuando le daba ejercicios en el Pardo, pues le contaba, después de él dar la plática en la capilla del Pardo, iban a su despacho y Franco le contaba sus batallitas al padre Llanos. Y aparecía como un visionario, es decir, que él decía que la Virgen de África le había facilitado el cruce del estrecho, y también decía que él llevaba el brazo de Santa Teresa, que se lo había apropiado de una iglesia, el brazo de Santa Teresa, porque se le había parecido la santa a Franco. Él estaba seguro de que se había parecido la santa. Bueno, el caso es que realmente al principio no fue cruzada, y inmediatamente cuando los obispos se pusieron proclives al gobierno de Franco, claro, inmediatamente pues lo acogieron, porque era darle una lira, darle un aspecto poético, un aspecto mítico a la revolución, al levantamiento. Bien, la guerra estaba declarada. ¿Quién eran los actores de ese drama? Pues los actores eran, por una parte, pues diríamos que los intelectuales. Pero ¿qué querían los intelectuales? Los intelectuales no querían una guerra, ni mucho menos. Lo que querían era la separación de la Iglesia y el Estado. Y eso hubiera sido lo perfecto, lo que tenemos ahora, una separación de Iglesia y Estado. Pero eso no fue aceptado. Y entonces lo que fue, realmente se convirtió la Iglesia en un enemigo político, se convirtió en un antagonista social. Por otra parte, pues había otros que estaban esperando, diríamos que la línea más progresista y los enemigos del capitalismo estaban esperando cuanto antes que se produjera la oposición. Y los anarquistas lo aprovecharon, y fue la atribución también a la conspiración masónica. Los especialistas en masonería, como el padre Ferrer Menimel y otros como Pedro Álvarez, que son dos precisamente jesuitas, dicen que no es verdad. Es decir, aquello que decía Franco de la conspiración judeo-masónica era otro mito, ¿no? Es decir, los masones intervinieron, pero ni los masones tenían tanto poder en España, que estaban sobre todo en Gibraltar, ni tuvieron esa importancia. En la cúpula vaticana, el nuncio Tedeschini, el secretario de Estado Eugenio Pacelli, no comulgaban con la postura más intransigente de Pío IX. Entre los obispos dominaba el conservadurismo defensor del Estado confesional, evidentemente. Pero había otros obispos distintos, como el famoso Vidal y Barraquer. El padre Maggiori y Víctor Manuel Arbeloa hicieron una investigación exhaustiva sobre los papeles de Vidal y Barraquer. Se ha dicho que Vidal y Barraquer era un nacionalista catalanista y demás. Vidal y Barraquer era catalanista, como debe ser, en el sentido de que apreciaba mucho la cultura de su país, pero no era nacionalista. Había sido además presidente de los obispos españoles, y tenía un poder importante en ese momento en la Iglesia española. Pero había otro cardenal, también catalán, que es Isidro Gomá. Isidro Gomá se va a poner proclive a la idea de la famosa carta pastoral conjunta de los obispos, donde hay muy pocos obispos que no firman. Y la idea básicamente es respaldar. ¿Por qué los obispos respaldan claramente a los nacionales? Bueno, es obvio. Se produce la tremenda matanza de sacerdotes y religiosas, y claro, ese elemento no se podía dejar de tener en cuenta. Y esa matanza, que proviene sobre todo de haber dejado las masas sin una dirección, e incluso también de elementos nada claros en las elecciones del Parlamento, que promueven este anticlericalismo feroz que reina en España. Claro, tocar a la Iglesia y tocar a las vírgenes y demás es una cosa importante. Tened en cuenta, por ejemplo, que en el País Vasco se aparecían vírgenes vestidas de negro, en
caseríos, supongo, aparecían vírgenes vestidas de negro llorando por lo que estaba sucediendo en España. Bien, pues entonces se produce lo que es la confrontación. ¿Qué papel ocupan los laicos en esa confrontación? Se daban los dos extremos. El ala de los carlistas, integristas, monárquicos, de Renovación y Acción Española. La de los católicos abiertos, representados por Alcalá Zamora, Miguel Maura, Osorio y Gallardo. La línea que participaba la Unión Democrática de Cataluña, que era católica y ha sido católica hasta el final, como sabéis. Reglón aparte merece la Acción Católica Nacional de Propagandistas y el debate de Herrera Oria. Hoy los propagandistas son tirando a bastante conservadores, pero entonces fueron muy posibilistas. Herrera Oria era un hombre muy dialogante y quería que se pudiera convivir con una república, pero no fue posible esa postura, diríamos, posibilista de Herrera Oria. Pero quizás el fulminante del enfrentamiento, más que la secularización y más que los cementerios y el divorcio, fue la enseñanza. Y la enseñanza, ya sabéis que es la clave del desarrollo de un pueblo. Y todo el mundo quiere la enseñanza. Y está pasando ahora también. Hay como una obsesión por tener la enseñanza. Y cuando hay una justicia social, como por ejemplo, de que haya posibilidad de elegir la enseñanza conforme a los criterios, los pensamientos de cada uno, que quiera de algún modo libremente elegir la enseñanza de sus hijos, se encuentran con esta especie de decir adoctrinar desde mi postura, que nosotros también queremos adoctrinar desde nuestra postura, no lo olvidemos, pero los padres son libres de elegir el centro que quieran, ¿no? En fin, este es el tema del revanchismo que se produce con hazaña, que se caracteriza por un integrismo lesivo a los ideales de un Estado moderno y democrático, y no consideraba la intromisión del Estado contraria a la libertad, sino necesaria para la salud pública. Entonces se produce ese proceso de secularización y junto con ese bajo nivel del clero que hemos dicho, y se mueven las procesiones, incluso las peregrinaciones, también muchas en el País Vasco, en contra de esa situación. En medio de tal confusión de intereses, donde el sentimiento imperaba sobre la racionalidad, la pregunta clave es siempre la misma. ¿Fue la republicana una política que buscaba una sociedad laica mediante una simple separación Iglesia-Estado? ¿O bien se distinguió por un sesgado anticlericalismo donde el poder civil era conculcado o conculcaba derechos y libertades como los de asociación, expresión y enseñanza? Yo creo que es obvio que fue esto mismo. Es decir, es evidente que la Iglesia tenía un gran poder. Es evidente que la cultura estaba fomentada por la Iglesia. Vosotros, por la edad mayoría de la gente aquí, os acordaréis cuando todavía llegaba la Semana Santa y se paraba España. Y había música religiosa en las emisoras de radio y se cerraban las salas de fiestas y no había fútbol, ni había toros, ni había nada. Y eso era porque estábamos en un país nacional católico, o sea, obligatorio, ¿no? Obviamente eso. Pero esa confrontación es tremenda, sobre todo cuando Azaña dice aquella frase tremenda de España ha dejado de ser católica. En su discurso de la noche del 13 de octubre, dice claramente Madariaga que era una inoportuna e impropia frase de un gobernante de todos, creyentes y no creyentes. La división de las dos Españas que provocaba el famoso artículo 24 no solo ponía en bandeja una justificación a la campaña de los derechos de conservadores, sino que se volvía a la larga contra los trabajadores, principales víctimas de cuanto vendría después. Porque no olvidemos que también los trabajadores van a ser víctimas de la guerra. Pues bien, la Iglesia entonces se encuentra con que no hay laicidad, sino laicismo militante. Y las víctimas de ese nacionalcatolicismo vamos a ser todos. Primero los sacerdotes. Los datos de la extinción
del intento de extinción del clero son alucinantes. Pero empiezan ya en la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias mata a 1.400 personas y entre ellos y además 3.000 heridos y produce la muerte de 34 religiosos y se carga 58 iglesias. Ahí empieza todo. Y mandan a Franco, el ejército de la República manda a Franco a reprimir aquella revolución. Ahí aparece un personaje que a mí me parece fascinante, que es el personaje de la pasionaria, Dolores Ibárruri. Es apasionante porque yo personalmente he vivido de cerca el final de esta mujer. Lo digo porque yo soy biógrafo del padre José María de Llanos, que, como sabéis, fue un hombre extraordinario, sobre todo porque de la falange más reaccionaria evolucionó hacia los últimos, los más pobres del barrio de Madrid, del Pozo del Torremundo. Y el padre Llanos se hizo gran amigo, no solo porque había dicho que era comunista, porque él luego al final de su vida me dijo, bueno, yo soy comunista, quería estar con mi gente de allí, y los pobres del Pozo no tenían otra gente, y yo me hice como ellos para ayudarles a ellos, pero lo más importante para mí, me dijo él, es Jesucristo. Pues bien, él al final se reunía con la pasionaria, y a mí me consta que él confesó y dio la comunión a la pasionaria. Cuando yo encontré los datos de textos de ella, reconociendo esa confesión de su fe, ya como sabéis, ella se enamoró de un minero de Asturias y rechazó absolutamente toda la fe porque estaba locamente enamorada de él y de las ideas, ¿no? Y bueno, pues realmente fue la mujer del no pasarán y de todo aquello. Bueno, pues esta mujer al final de su vida pues se convirtió y murió católica. Porque tenía la raíz cristiana en el fondo y porque ya nos convenció de que el cristianismo no está en contra de los derechos humanos y de la justicia, que el evangelio es la raíz precisamente, es una raíz de esa justicia, ¿no? Y lo más tremendo de todo es que un día yo estoy en mi cuarto escribiendo como siempre, que no hago casi otra cosa, y me llama por teléfono el que fue médico del padre Llanos y me dice, oye, que la nieta de la pasionaria quiere hablar contigo. Digo, ¿para qué? Dice, porque la hija de la pasionaria, o sea, su madre, quiere que ser bautizada. Digo, ¿cómo es eso? Dice, porque su abuela, la pasionaria, antes de morir, le pidió que antes de que muriera, que su madre quedara bautizada. Y que iba a misa con la pasionaria al final de su vida, ¿no? Con esas vueltas que da la vida, ¿no? Y dices, al final todo está resumido en pocas cosas, ¿no? En fin. El caso es que de ahí viene la matanza tremenda de sacerdotes y Antonio Montero Moreno, que luego fue obispo de Badajoz y arzobispo de Mérida, pues hizo una tesis doctoral sobre eso y, como sabéis, pues recogió 6.832 víctimas religiosas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 238 religiosos. Luego otro historiador, Vicente Cárcel Ortí, ha sumado a ellos unos 3.000 católicos, practicantes católicos convencidos, que murieron también fusilados o torturados. En total se puede decir que murieron 10.000 católicos, entre sacerdotes y laicos murieron. La clase obrera, dice La Vanguardia de aquellos días, la clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una siquiera de las iglesias, hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto. Ese era el resumen de la izquierda española en aquel momento. Bien, esto va a continuar y Franco se va a beneficiar de ello. Y entonces, de algún modo, ese tremendo odio, ese tremendo resquemor, aunque Monseñor Gabino Díaz Marchán decía que él
asistió a mucho perdón después de la guerra, pues va a quedar ahí con el tema del nacionalcatolicismo, que yo creo que el nacionalcatolicismo ha sido una rémora para la Iglesia española y que todavía existe esa especie de anticlericalismo de la izquierda. Y estamos ahora en un revanchismo de la izquierda con el tema de los cambios de las calles, con el tema de las sepulturas. A mí me parece muy bien que la gente recupere a sus muertos, pero lo que no es de recibo es que si encuentran, como han encontrado, alguna fosa de nacionales muertos, se cierre. Esto ha sucedido en Alicante, por ejemplo. Eso no es... O sea, no estamos, otra vez, no estamos en la reconciliación, que había parecido que venía en la transición, ¿no? En fin, está el tema de los sacerdotes vascos que fueron fusilados por los nacionales, ¿no? Es decir, 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos, miembros de la Iglesia Católica, considerados hostiles por el bando sublevado en Euskadi, donde mientras se había mantenido el control por parte del gobierno real de la República, no se produjeron episodios iguales, aunque también hubo su represión, ¿no? En fin, ya sabéis que en el 2009 los obispos vascos hicieron aquel manifiesto: deseamos prestar un servicio a la verdad, decían en su comunicado, queremos contribuir a la dignificación de quienes han sido excluidos y a mitigar el dolor de sus familiares y allegados. ¿Es que eso no eran mártires? ¿Es que eso no eran católicos? ¿Es que eso no eran sacerdotes? Pues murieron también en esa terrible guerra en que todos fuimos víctimas, ¿no? En fin, España se convierte en católica por Real Decreto y en 1939 Franco entra en la Basílica de Santa Bárbara con la espada de la Victoria que le entrega el cardenal Gomá, todo un símbolo, ¿no? Luego vamos a tener la imagen aquella que aparecía tan frecuentemente en el nodo, si os acordáis, de el obispo con el hisopo en inaugurando pantanos, ¿no? Era todo un símbolo de esa unión, que no tenía que haber sido, porque se puede ser católico libremente y no católico, y no creyente. Y esto es lo que todavía tenemos como una losa encima, ¿no? En fin, la transición fue un momento importante para nosotros. Yo creo que tendríamos que volver a la transición. Yo creo que la transición, evidentemente, no ha curado todas las heridas, porque está a lo visto, pero yo no creo que tengamos que ponernos a buscar, por ejemplo, si José María Pemán hay que quitarle la lápida de donde nació, en Cádiz, por el hecho de ser católico, cuando él fue un escritor brillante, un escritor importante y demás, que evidentemente estaba del lado era monárquico más que franquista, siempre fue más monárquico que otra cosa. Yo le conocí personalmente, me dedicó sus obras, me ha escrito cartas sobre mis libros de versos. Pemán era un hombre verdaderamente bueno, pero claro, en el fragor de entonces de la guerra otra cosa. Bien, ¿qué ha hecho la Iglesia luego para pedir perdón? Pues tenemos que hubo un momento, un amago para pedir perdón por la cuota, no digo por todo, es decir, por la cuota de responsabilidad que tuvo en la guerra. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues hubo un intento en la famosa Asamblea Conjunta de 1971, conjunta de sacerdotes y obispos, donde se intentó de algún modo que se pidiera perdón. Pero hacían falta 3/3 para conseguir y entonces 2/3. Entonces, el texto aquel que no se aprobó, pero que tuvo una gran mayoría, un 60% de la Asamblea, dijo: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la palabra ya no está con nosotros. Su palabra no está con nosotros. Así pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el pueblo dividido por una guerra entre hermanos. La propuesta no salió adelante del todo, pero sí muy importante. Es curioso que el cardenal Tarancón, el famoso cardenal de la transición, que tanto hizo por limar aristas en España, ¿no? Y decir que no por ser de comunión diaria se es mejor político, y admitir que puede haber socialistas católicos, etc. Pues bien, él en sus memorias escribe: la Iglesia parecía ligada a una de las partes en lucha
y la Iglesia aparecía como defensora del capitalismo. La Iglesia aparecía como enemiga de los que habían militado en la otra parte. Esto creaba una situación difícil para la posguerra. La Iglesia aparecía desde el primer momento como el apoyo más firme del nuevo régimen. El nuevo régimen era, además, confesional, oficialmente católico, en contraposición al régimen persecutorio anterior, y daba con ello una garantía de fidelidad a la Iglesia. En fin, estas posiciones de la Asamblea Conjunta, dice Tarancón, que eran demasiado hirientes para algunos obispos y por eso no fueron del todo aprobadas. En fin, habrá momentos, decía Ricardo Blázquez en una famosa intervención en la plenaria episcopal, para dar gracias por lo que se hizo y por las personas que actuaron y probablemente en otros y ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en juez de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos. En ese sentido, el prelado afirmó que no es acertado volver al pasado para reabrir heridas, atizar rencores y alimentar las severencias. Es decir, no podemos reabrir heridas. Hay que buscar la convivencia de verdad. La justicia y la libertad deben guiar el ejercicio de la memoria. Habló también de la necesidad de una investigación abierta, objetiva y científica. La protagonista de mi novela, que es verdad que en cierta manera representa mi manera de pensar en ese texto, pues ella insiste, dejad a los científicos que vayan a los textos y a la verdad de lo que ocurrió entonces, ¿no? Porque es que ahora se habla con una frivolidad, por ejemplo, de los temas de la guerra, de gente que no ha investigado absolutamente nada y que no sabe nada. Y ahora son otra vez los buenos y otra vez los malos. En fin, hay derecho a rememorar la historia, dice Blázquez, ya que memoria y esperanza están íntimamente unidas. Pero advierte al mismo tiempo que no es acertado volver al pasado para reabrir heridas, atizar rencores y alimentar desavenencias. El deseo de purificar la memoria, de corregir posibles fallos y de buscar la paz. Es la convivencia en la verdad, la justicia, la libertad y el guiar el ejercicio de la memoria es lo que verdaderamente importa. Bueno, pues luego vino la ley de Garzón, que no llegó a buen puerto porque Garzón pidió primero datos sobre los que habían muerto en la República. Y la judicatura le obligó a decir, no, aquí hay que pedir, si pedís a los obispos datos sobre los que han muerto de un lado o de otro, tiene que ser de los dos, evidentemente. En fin, la guerra fue un periodo de insania y locura colectiva, y una guerra civil es muy difícil de ser trazada por una frontera, pues todos tuvieron sus razones y todos en su medida fueron responsables y víctimas de aquel desastre. Por eso hace falta superar todavía ese odio. Otros episcopados han pedido perdón, el alemán, en fin, francés, pero la Iglesia española oficialmente todavía no ha asumido ese perdón. Pasa el tiempo y no se consigue, pero bueno, lo más importante es que aquello fue un desastre. Y también fue un desastre cultural, porque no se quemó solamente a curas y monjas, que al final y al cabo, pues morir mártir, muriendo diciendo Cristo es Rey, pues es una gloria para un creyente, ¿no? Sino que de algún modo se acabó con una cultura. Es decir, el destrozo cultural de las iglesias, de las catedrales, de los ornamentos, de las obras de arte y demás, fue un borrar nuestro pasado, ¿no? Sin erigirnos orgullosamente en juez de los demás, como dice Blázquez, tenemos que saber pedir perdón. Hay una frase del Evangelio que yo creo que resume muy bien todo esto. Si en el momento de presentar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Tenemos muy poco tiempo, pero voy a trazar dos pinceladas sobre el padre Huidobro, porque creo que el padre Huidobro puede sintetizar perfectamente este espíritu de reconciliación que necesita España hoy día. Huidobro, Fernando Huidobro, era un niño bien, digámoslo claramente,
como tantos jesuitas, pues perteneciente a una familia burguesa de Santander. Su padre era ingeniero industrial, tenía 6 hermanos, otro llegó también a ser jesuita. Y bueno, pues él al principio no, un niño bastante normal y demás, pero siente la vocación a los 16 años y ya estudiaba con mucha brillantez en la Universidad Central, Derecho y después Filosofía. Y entonces pues decide entrar en la Compañía de Jesús. Pero claro, entra a la Compañía de Jesús, hace el noviciado en Granada y estalla la guerra. Es decir, estalla primero la persecución. Y en plena persecución, el 32, pues es expulsado de España como tantos jesuitas. Que eso ha motivado de que muchos jesuitas no sean mártires, los jóvenes, porque estaban fuera de España. Otros muchos sí murieron, sacerdotes y demás, pero los jóvenes no. Y entre ellos estaba el padre Arrupe, que salió de Bilbao, el padre Llanos, el padre Díez Alegría, todos estos pues salieron expulsados de España y estudiaron en Chevetón, estudiaron en Bélgica, y allí fue también el padre Huidobro. El padre Huidobro iba destinado para ser profesor de filosofía, cosa que a él le gustaba la filosofía y realmente era brillante, tanto que Heidegger y Hartmann, Nicolás Hartmann, fueron sus profesores y sobre todo Heidegger lo consideraba su alumno más brillante. Y en un momento dado, cuando se produce la muerte de Calvo Sotelo, él escribe al general de la Compañía de Jesús y le dice: quiero ir a la guerra, quiero ayudar en la guerra de España. Estaba en Alemania. Y el general le contesta que sí. Pero él pedía una cosa que resulta realmente noticioso, importante, revolucionario. Pide para cualquiera de los 2 ejércitos. Incluso prefiero para ir en el ejército rojo, aunque sea de camillero. Eso es sorprendente. Bueno, claro, llega a España y allí no le dan un puesto en el ejército rojo, sino de legionario, de capellán de la legión. Y él va a vivir el tema de la capellán de la legión de una forma absolutamente entregada. Pero claro, llega allí con los legionarios, que ya sabéis, los barbudos legionarios, que no sabe dónde vienen, ni si son antiguos asesinos, ni demás, se encuentran con un chaval con unas gafitas redondas, con una pinta de crío tremenda, y se ríen de él, al principio. Pero empieza a entregarse de tal manera, a ayudar, a quitarse las cosas de encima, a dar de su comida, a estar en la primera línea del frente, y demás, que incluso llega a saltarse las líneas enemigas cuando oye un lamento y va a ayudar a bien morir a uno de los rojos, de los milicianos, que él empieza a comprender. En un primer momento llega a escribir algún artículo que no lo publica en contra de alguna prensa francesa y demás, pero pronto, poco a poco, va evolucionando. Y llega al clínico, y en el clínico, bueno, él tiene un bautismo de sangre en la ciudad universitaria y pasa un tiempo con una herida en la pierna y bueno, todo eso lo hace reflexionar y se da cuenta de que lo van a matar pronto. O sea, tiene esa certeza. Y en el clínico, que fue una batalla terrorífica, tremenda, él le dicen que están muy cerca los milicianos y le dan un megáfono, y con el megáfono habla directamente a los milicianos diciéndoles: yo creo que en parte tenéis razón, que los terratenientes nos han tratado bien, que hay problemas de justicia que tenemos que solucionar, pero estáis equivocados, venid con nosotros a ayudarnos. En otra ocasión, por ejemplo, varias ocasiones, él encuentra a algún miliciano por la carretera y tal que quiere volverse a las líneas enemigas y va en un coche. Y entonces para el coche y lleva a los milicianos detrás con los fusiles. Él no lleva nunca arma, jamás lleva armas.
Y bueno, y ya al final de su vida, cuando hace los últimos votos en el colegio de Villafranca de los Barros, en Extremadura, pues allí tiene una certeza interior de que si vuelve, lo van a matar. Y efectivamente vuelve, y en la Cuesta de las Perdices se produce una enorme batalla en que mueren muchísimos, ¿no? Y el general o el coronel le dice claramente: váyase usted de aquí porque nos entorpece ahora con sus ministerios y demás. Vaya usted al hospital clínico, vamos, a la pequeña enfermería que tenía allí en un chalet adosado a la Cuesta de las Perdices. Y va al chalet, y en el momento de entrar en el chalet para ayudar a los enfermos, estalla un cepelín de estos tremendos. El padre Stelling hizo un estudio, porque le encargaron la biografía del padre Huidobro, y el padre hizo un estudio de dónde venía el obús. Y según la curva que venía el obús, no era el fuego de los rojos, sino que era fuego amigo el que le mató. Claro, el provincial entonces, en aquel fervorismo nacional católico que vivíamos, le quitó la biografía al padre Rubio, no se le dejó que la escribiera, y se la dio a un capellán de la Legión, el padre Valdés, que fue el que escribió la primera biografía. Pero todavía hay más problema sobre esa muerte Hilario Raguer, que es un investigador que ha muerto recientemente, benedictino del Montserrat, que ha escrito un libro extraordinario, evidentemente muy catalanista, como es todo la abadía de Montserrat, ¿no? Pues en el que cuenta todo esto de la guerra. Pero en algún sitio ha afirmado una cosa que es totalmente gratuita, que al padre Huidobro lo mataron por la espalda sus propios legionarios. Bueno, la cosa está en lo siguiente. Huidobro llega un momento en que está tan indignado de que los milicianos estén muriendo allí, cuando no tenían ni idea de por qué estaban en la guerra, eran pobres campesinos y lloraban ante la muerte y le pedían que le diera un beso antes de morir en los fusilamientos. Él no puede más y se sienta en un cajón en la tienda de campaña y escribe unas cartas a Franco y a los altos mandos, que molestaron a los altos mandos y que no le hicieron caso ninguno, claro. Y en esas cartas decía que no se podía ejecutar a muchachos que no tenían ni idea de por qué estaban allí, ni por qué ese motivo. Total, que al final algunos creyeron que por eso lo había matado. Pero claro, las circunstancias que yo he estudiado al pormenor de los que están muriendo en ese momento, la batalla incesante de obuses que están sobre la carretera de la Cuesta de las Perdices, de la carretera de La Coruña, ahí en Madrid, son de tal extremo que no se puede pensar que no fuera eso. Además, hay el testimonio de un compañero que estaba a su lado y que en el hospital de Guadalajara le dice claramente a un jesuita que le está atendiendo, le dice claramente: yo estaba ahí al lado y lo mataron. Tenía, además, con una pistola, tú no puedes desfigurar la cara, destrozar el cráneo. Y el cráneo lo tenía el padre destrozado. El padre está enterrado en estos momentos en la iglesia de Maldonado, de los jesuitas, en Serrano. Hay una tumba dentro, que es la más visitada, que es la tumba del padre Rubio, que es muy milagrero y que es muy querido en Madrid, porque el famoso apóstol de Madrid. Y en cambio el padre Huidobro está en la entrada a la izquierda, donde casi nadie le ve. Esperemos que ahora con el libro y con la reapertura de la canonización pues sea posible verle. Tened en cuenta que la beatificación, esto es otro efecto de la guerra, la beatificación estaba en marcha con todo el proceso diocesano al final diríamos, en la época de la transición. Y entonces ni los mismos jesuitas, ni el clero, ni demás, quisieron que se llevara adelante, porque eso no se veía políticamente correcto que pudiera ayudar en ese momento. Ha pasado el tiempo y son los legionarios que lo adoraban
lo adoraban, tenían un recuerdo extraordinario de él, los que han pedido y que van todos los años a cantar el himno de la Legión en la tumba del padre Huidobro, son los que han pedido a la compañía que lo reabra. La compañía ha reabierto el proceso, está el momento, y yo creo que en estos momentos es una brisa fresca, en estos momentos de tensión, que un hombre así, que era una tercera vía, que era un hombre que los quería a todos, que era un hombre del Evangelio, él dijo aquella frase a su hermano, escribió aquella frase a su hermano antes de morir: estoy convencido de que me van a matar, pero si muero, moriré por amor. Muchas gracias. Bueno, he conseguido más o menos mantenerme. Muy bien, muchas gracias por ser testigo de un contexto, bueno, pues que tuvo todos, que bien has subrayado, que bien has comunicado. Pedro Miguel, muchas gracias, de verdad. Y sobre todo, qué bien que tengamos por lo menos estos testigos realmente de la reconciliación, de los que supieron realmente creer profundamente en lo que había que creer. Bueno, pues los que hacen presente a Jesús de Nazaret en aquel momento de esa forma tan actualizada, ¿no? Que todavía los legionarios pidan que eleven a los altares, es pues, formidable, de alguna forma, ¿no? Y se consigue de esa forma, ¿no? Siendo, pues, y gracias por todo lo que has trabajado, por eso que decías, que realmente mi trabajo es estar en tu despacho, habitación, escribiendo, investigando, bueno, subrayando la verdad, que siempre ilumina. Seguro que tenéis muchas preguntas, muchos comentarios. Tenemos unos minutos para un debate, y es un privilegio tenerle a Pedro Lamet aquí entre nosotros. Levantáis la mano y muy bien, adelante allá. Para el corazón. Y entonces sí que mi madre vino del hospital, porque es que estaban habitación y habitación, y dice que le chocó porque el capellán del hospital entraba a la habitación de mi tío y entraba a la habitación de la pasionaria, que luego desgraciadamente mi tío falleció al poco tiempo, porque no esto. Y luego, bueno, todo me ha parecido súper interesante y esto, pero, y desde luego en mi casa nos han enseñado la reconciliación, porque hubo de un bando y de otro. Bueno, no quiero alargarme, pero por ejemplo, una chiquita de 15 años como mi madre venía con la bandera republicana y mi madre estaba a la puerta del comercio con mi abuelo y mi abuelo era juez de paz, y decía: os vamos a matar a todos y a vosotros también. Bueno, pues hoy en día la nieta de Justa y la nieta de mi madre son íntimas amigas, porque en mi casa solo nos han enseñado la reconciliación. Y yo creo que la transición con sus errores fue fundamental, porque hicieron la reconciliación comunistas, socialistas, franquistas, nacionalistas. Es que fue ejemplar en el mundo la reconciliación, o sea, la transición, y creo que es un error lo que se está haciendo ahora. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. Muchas gracias a ti por este testimonio, y evidentemente es curioso que cuando yo publiqué esa noticia que aparece en mi libro del padre Llanos, incluso reproducido la tarjeta en que la pasionaria le dice a Llanos que los dos juntos vayamos de la mano por ese cielo en el que hemos soñado, y todo eso en la otra vida, ya viejecitos y demás. Y realmente esa noticia la publicaron los periódicos de derechas y El País se negó a publicarlo, ¿no? Es decir, si es un dato objetivo, ¿por qué no se publica? Es decir, la información yo creo que no tiene nada que ver con eso. Si no perdemos nada,
y además el paso del tiempo cura todo, ¿no? Y yo creo que esto nos da una perspectiva distinta. Gracias por ese testimonio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un par de cosas que no me han quedado de todo claras. Aprovecho el momento de silencio para... No tiene mucha importancia, pero la primera, ¿qué has querido decir cuando has dicho que el cardenal Vidal y Barraquer era presidente de los obispos? No había conferencia episcopal. Por eso. Pero había una especie de presidencia que la ostentaron Goma y la ostentó antes Vidal y Barraquer. Pero Vidal y Barraquer renunció a ella porque estaba muy comprometido y demás. Pero era diríamos, una presidencia honorífica de los obispos. No era el poder que ahora tiene un presidente de la conferencia episcopal, que tampoco es omnímodo, porque el presidente de la conferencia episcopal actual no tiene poder solo, sino con toda la conferencia. Bueno, y la otra es eso de las vírgenes vestidas de negro que se aparecían en el País Vasco. Eso está tomado de Álvarez Volado. Álvarez Volado, jesuita, compañero mío, que ya falleció, era un filósofo y era muy sesudo y muy trabajador. A veces incluso un sabio despistado, te lo encontrabas y no sabía dónde estaba. Pues este hombre hizo un estudio tremendo de todos los boletines religiosos, boletines episcopales de todas las diócesis españolas, todas en aquella época. Tiene un tomazo así, donde va contando todo eso, ¿no? Y él insiste mucho en que hubo en el País Vasco una época diríamos, de fervor religioso, y que se producían peregrinaciones, procesiones, y que se hablaron de esas especies de apariciones, ¿no? Ese dato tengo yo ahí, como dato curioso, ¿no? Pero no sé qué objetividad tiene o qué... Pero que vamos, no sé, yo creo que es una cosa de caserillo, ¿no? Probablemente de superstición. Yo voy a hacer un poco me voy a ir un poco al otro lado, un poco, Sí. a ver qué te parece lo que voy a decir. Es verdad que hemos dicho que después de la guerra viene la terrible dictadura de Franco, eso estamos de acuerdo, y durante muchos años hubo un solo discurso, el discurso de los vencedores, ¿no? Entonces podemos pensar que hubo mucha gente republicana que tuvo que ir al exilio, muchos murieron, quedaron enterrados. Entonces, la transición sí se ha considerado, ahora se discute también, que si la transición fue realmente modélica o no, en todos los aspectos, ahora, bueno, o si fue un cierre en falso de cosas, ¿no? Mi pregunta es, ¿no puede ser también legítimo, ¿no?, que gentes que perdieron, como hemos dicho, gentes que perdieron pues de una forma terrible a sus queridos, que no se sabe nada de ellos, que se ha querido buscarles y, bueno, y en algún momento pues no ha podido ser? No en un sentido revanchista, porque claro, es la utilización política de las cosas, ¿no? Entonces podemos encontraros la buena fe de muchas personas que quieren conocer qué fueron de los suyos, ¿no? Y otra cosa es la utilización política de unos y de otros, porque yo creo que ese es el gran tema de la utilización perversa de las cosas, es decir, como la utilización del problema de ETA, es decir, la utilización perversa, no el sentimiento noble de las personas, que yo creo que está bien reflejado en tu libro. Entonces, mi pregunta es, ¿tú no crees también que ese lado de recuperación, llamémoslo memoria histórica, etcétera, es también necesario? Es decir, sin revanchismos, pero ¿no crees que también eso es necesario? Y segundo, todo el gran problema que hubo, porque la guerra terminó, pero en el inmediato franquismo hubo muchísimas muertes también, en pueblos, en gente sencilla, en envidias, etcétera, ¿no? Bueno,
todo ese lado cainita, que en tu libro dice que a algún momento, no sé si el genio, no se dice español, si tiene un fondo más, el ADN más cainita que otros, no lo sé. No, mi reflexión es esa, si no crees también que... el problema es el equilibrio, claro, y la utilización política. Si no crees que es necesario también el dar esa sepultura digna a aquellos que no lo tuvieron en su momento. Claro que sí. Sí, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, la gente tiene derecho a enterrar a sus muertos. Eso es un derecho humano evidente, ¿no? El problema es que es el sectarismo. Mientras no haya sectarismo estamos de acuerdo, ¿no? Pero el problema es el sectarismo. Hay un dato curiosísimo, y es que la memoria histórica oficialmente empieza después de la matanza de los curas. O sea, no abarca la matanza de los curas. Claro, eso Sí, eso es sectarismo. eso es sectarismo. Eso es sectarismo. Y luego, pues evidentemente que se ha crecido de alguna manera esa faceta ahora, y que yo lo comprendo, porque se han sido 40 años de mártires, de poner en las iglesias los nombres de los mártires, diríamos los nuestros, los nacionales y tal, de favorecer de alguna manera esa tendencia y tal, pues es lógico que ahora que están los otros en el poder, hay una lógica. Pero claro, ya estamos maduros, por favor. Ya hemos crecido un poco. Ya ha pasado un tiempo, no estamos en la adolescencia, no estamos al final de la guerra. Hagámoslo, pero hagámoslo de una manera sensata, ¿no? Lo mismo que pido a la Iglesia que por fin pida perdón. Lo pido también. Porque eso está muy bien. Pero yo creo que existe siempre este ambiente un poco de revanchismo, ¿no? Es decir, ahora, evidentemente, yo esto de esas personas mayores que ven a sus abuelos o demás reaparecer entre los terrones de la tierra y demás, pues es un recuerdo vivo, ¿no? Pero que no nos olvidemos de que esto tiene que ser de las dos partes. Está pasando en vuestro país de una forma muy clara cuando hay una verdadera reconciliación, ¿no? Todo el mundo tiene que ceder. Y ese es el tema. Sí, ceder y reflexionar todo las cosas bien, las cosas mal que se hicieron. Que se hicieron, ¿no? claro. El mea culpa. Mea culpa, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Pues... Eso es una cosa que a mí no, ya está. Sí, sí. No, ella ha dicho, por si no lo habéis oído, que a ella lo que no le gustó es que a Franco lo llevaran bajo palio, ¿no? Bueno, Franco se convirtió, evidentemente, en una especie de paladín universal de los derechos y de la fe y todo esto. Claro, eso es casi una caricatura, ¿no?, de sí mismo, ¿no? Hay una diferencia con otros dictadores de la Guerra Mundial, ¿no?, y demás, de Mussolini y de Hitler y demás, que Franco, dentro de que fue un dictador y durísimo y sin ambajes, sin rodeos alguno, evidentemente murió en la cama. Y eso indica que tenía una faceta, diríamos, de moderación, de cierta moderación, ¿no? Pero claro, era tremendo. Yo recuerdo que el padre José María de Llanos, que bueno, al final consiguió que se edificara el pozo del tío Raimundo, ¿no? Aquel era el mar de chabolas, que yo iba por ahí metiendo los pies en el barro, y aquello era una cosa terrible, que él con el balandrán, el manteo de cura, lo echaba sobre las construcciones para que no les tuvieran la Guardia Civil, diciendo, esto es propiedad del Vaticano y tal. Era un ambiente muy tremendo, ¿no? Pues ese padre Llanos se reconstruye el pozo, llega Franco, y eso que él se llevaba bien con Franco. Tener en cuenta, por ejemplo, que Franco lo tenía en la lista de los intocables. Como había sido capellán de la Falange y todo eso, no se le podía tocar al padre Llanos. Y incluso el padre Llanos iba a la Dirección General de Seguridad y se sentaba allí para que saliera otro y tal. Bueno, pues en ese momento
en que se reconstruye el pozo, se edifican los edificios llanos, se va de excursión a la sierra con un grupo de muchachos para no ver a Franco. Es que era un dictador. Pues muy bien, muchas gracias. Pedro Miguel, una vez más, dejas buen sabor de boca. Te volveremos a invitar otra vez para otros temas que seguirás trabajando en todos ellos. Bueno, pues hasta el jueves que viene hablará el capitán de fragata, Federico Aznar, sobre las violencias organizadas. Muchas gracias. Hasta luego.